La verdadera esencia de la gastronomía china no reside en los sabores dulces y fritos que dominan los menús occidentales. Vive en el sur, en la región de Cantón, y se revela a través de 7 preparaciones que reescribirán por completo su idea sobre China. El pescado al vapor minimalista, el pollo escaldado que desafía la necesidad de salsas intensas y los fideos prensados con bambú le demostrarán que la grandeza culinaria china habita en el respeto absoluto por el ingrediente fresco y la técnica silenciosa. Imagine por un instante que cruza el umbral de un mercado matutino en Guangzhou antes del amanecer. No percibe el aroma a fritura profunda ni a jarabes espesos que cubren platos industriales. Solo registra el olor intenso del jengibre recién rallado, el vapor suave que se eleva de cestos de bambú apilados y el sonido rítmico de un cuchillo de acero sobre una tabla de madera. En ese espacio la comida no se disfraza, se expone con honestidad. Durante décadas muchos han asumido que la cocina china es sinónimo de recubrimientos crujientes, aderezos agridulces y porciones excesivas. Sin embargo, esa versión comercializada es apenas un eco lejano de una tradición milenaria que prioriza la pureza, la estacionalidad y una precisión que roza la meditación. La gastronomía cantonesa, florecida en el húmedo delta del río de las Perlas, no busca imponerse con intensidad artificial, busca conversar con usted a través de texturas, equilibrios térmicos y una filosofía donde el fuego debe acariciar en lugar de agredir. Cuando usted experimente estos manjares, dejará de visualizar a China como un bloque culinario homogéneo. Descubrirá una cultura que comprende que el mejor condimento es el tiempo, que cada ingrediente posee una voz propia y que la armonía no es un ideal abstracto, sino algo que se construye bocado tras bocado. Esta no es solo una simple enumeración de recetas, es un recorrido por 7 creaciones que funcionan como llaves maestras para descifrar una mentalidad donde el respeto por la materia prima se convierte en el lenguaje universal. Soy Laura y durante años recorrí puestos callejeros, talleres familiares y cocinas de vapor desde la provincia de Guangdong hasta los enclaves históricos de Macao, buscando comprender por qué ciertas preparaciones meridionales logran transmitir tanta serenidad con tan pocos elementos. Lo que aprendí no fue únicamente técnica, sino una forma de observar el mundo. Si usted siente que la comida asiática siempre le supo lo mismo, o si simplemente desea entender la profundidad que se esconde detrás de cada preparación, este viaje está diseñado para transformar su percepción. Acompáñenme. Comencemos por la joya que muchos confunden con un empanadillo cualquiera. El har-gow no se envuelve al azar. Su piel translúcida, elaborada con una mezcla precisa de almidón, de trigo y tapioca, exige una hidratación exacta y un amasado que solo el calor controlado de las manos lo puede lograr. Dentro descansa una mezcla de camarón de agua dulce, ligeramente picado para conservar su fibra natural, un toque sutil de grasa de cerdo que se funde al contacto y un susurro de jengibre fresco. No existe fritura, no hay coberturas pesadas, solo vapor y cronometraje. Cuando usted lo prueba, la transparencia de la masa le permite observar el relleno antes de morderlo. Esa claridad es intencional. En la tradición cantonesa, la belleza gastronómica no se oculta tras capas de condimento, se muestra con vulnerabilidad calculada. ¿Se ha detenido a reflexionar cuántas veces ha consumido un alimento sin poder identificar su verdadero origen? Aquí nada disimula. La técnica le invita a confiar en la frescura y a reconocer que la elegancia puede nacer de la honestidad absoluta. Ahora imagine una ave entera sumergida brevemente en un caldo hirviendo y trasladada de inmediato a un baño de hielo. Este proceso, conocido como escaldado, sella la jugosidad interna mientras mantiene la piel fina, lisa y elástica. El bai shou hei, o pollo hervido blanco, parece contradictorio en un panorama que asocia la cocina oriental con especies agresivas y marinados prolongados. Sin embargo, su encanto reside en la ausencia. Al no saturar ni cubrir con reducciones, el sabor inherente de la carne se eleva con claridad. Se acompaña con una salsa de jengibre rallado, aceite de sésamo tostado y un toque preciso de sal. El pescado al vapor cantonés es una lección magistral de timing. Se selecciona un ejemplar recién capturado, nunca conservado en frío extremo, y se limpia con delicadeza para preservar su estructura muscular. Se coloca sobre láminas de jengibre y se introduce en la vaporera justo el tiempo necesario para que las proteínas se coagulen sin perder la humedad. Al retirarlo se cubre con cebolleta fina cortada y se baña con salsa de soya caliente. El aceite chisporretea.
Libera los compuestos aromáticos y sella la textura en un instante. No hay reducciones de horas, no hay hornos complejos, solo fuego moderado y observación atenta. Cuando usted degusta cada porción, nota cómo el sabor evoluciona con cada mordida. Primero la suavidad de la carne, luego el umami vegetal del jengibre, finalmente el brillo salino de la salsa. Es una composición en 3 actos, servida en un solo recipiente. Los fideos con wonton nacen de una alianza ancestral entre tierra y mar. La masa de los fideos, tradicionalmente prensada con una vara de bambú que se utiliza como pértiga elástica, adquiere una resistencia que responde al diente sin romperse. El caldo se construye con huesos de cerdo, galeras secas y raíces que aportan profundidad sin opacar el perfil general. Los wonton, por su parte, se llevan una mezcla de camarón y carne magra, enrollados en láminas finas que se cocinan en cuestión de segundos. El equilibrio es matemático. Si el caldo resulta demasiado intenso, los fideos pierden protagonismo. Si los rellenos son demasiado voluminosos, la ligereza se rompe. Este plato le demuestra que la tradición meridional no improvisa. El arroz en cazuela es el resultado de transformar lo cotidiano en ritual. Se emplea una olla de arcilla que distribuye el calor de manera uniforme y lenta. El grano se cuece a fuego suave y hasta que absorbe el líquido y comienza a adherirse al fondo. En los últimos minutos se incorporan ingredientes de temporada, longaniza artesanal, pollo marinado, hortalizas frescas o incluso mariscos del día. La clave no radica en lo que se añade, sino en lo que se permite que ocurra, la formación de una costra dorada y caramelizada en la base, conocida localmente como guoba. Ese fondo crujiente es el premio, se raspa con cuidado, se integra con salsa soya oscura y aceite de sésamo y se convierte en el contraste perfecto. El cerdo asado cantonés es un estudio de texturas opuestas, la piel salada y expuesta al calor directo e intenso. Se transforma en una lámina quebradiza que cruje al primer contacto. La grasa subyacente se funde lentamente, humedeciendo la carne magra que descansa debajo. El proceso requiere horas de secado al aire, un marinado breve y un control térmico preciso. No se cubre con glaseados azucarados, se sazona con sal marina, 5 especias y vinagre de arroz para garantizar que la superficie se infle correctamente. El resultado es un bocado que engaña al paladar. Primero lo crujiente, luego lo jugoso y finalmente lo aromático. Cerramos con el pastel de nabo, una elaboración que parece modesta pero encierra siglos de sabiduría agrícola. El tubérculo se raya fino, se cocina parcialmente y se mezcla con almidón de arroz, a veces con fragmentos de langostino curado o trocitos de longaniza. La masa se cuece al vapor hasta solidificarse. Luego se corta en rectángulos y se dora en la plancha hasta obtener una capa exterior firme y un interior sedoso. No es un acompañamiento secundario, es un testimonio de cómo una civilización transforma lo terrenal en delicadeza. Estas 7 creaciones no son simples recetas, son ventanas hacia una manera de comprender China que trasciende los estereotipos y los menús traducidos. Si usted ha llegado hasta este punto, probablemente ya siente que su perspectiva ha comenzado a ampliarse. La cocina meridional le ofrece un espejo donde la paciencia, el respeto y la armonía se sirven en cada presentación. No necesita cruzar océanos para experimentarlas. Muchos restaurantes auténticos ya las preparan con la misma devoción de sus orígenes. Le invito a buscarlas, a solicitarlas sin prisa y a permitir que cada bocado le narre su propia historia. Si este recorrido le ha despertado la curiosidad, suscríbase para seguir explorando culturas a través de sus sabores más profundos. Déjeme en los comentarios cuál de estas 7 preparaciones le gustaría probar primero, o comparta si ya ha descubierto alguna en su localidad.